nos hace madurar, y que la madurez aviva la esperanza, la cual no quedará frustrada, pues ya se nos ha dado el Espíritu Santo, y por él el amor de Dios se va derramando en nuestros corazones. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Qué admirable, Señor, es tu poder. ¿Todos? Qué admirable, Señor, es tu poder. Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, me pregunto, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Ese pobre ser humano para que de él te preocupes. ¡Qué admirable, Señor, es tu poder! Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles. Lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos y todo lo sometiste bajo sus pies. ¡Qué admirable, Señor, es tu poder! Pusiste a su servicio los rebaños y las manadas, todos los animales salvajes, las aves del cielo y los peces del mar. Recorren los caminos de las aguas. ¡Qué admirable, Señor, es tu poder! Para escuchar el Santo Evangelio de pie. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Hermanos, que el Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. La lectura está tomada del capítulo 16, versículos del 12 al 15. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: aún tengo muchas cosas que decirles, pero es demasiado para ustedes por ahora. Y cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará en todos los caminos de la verdad. Él no viene con un mensaje propio, sino que les dirá lo que escuchó y les anunciará lo que ha de venir. Él tomará de lo mío para revelárselo a ustedes, y yo seré glorificado por Él. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso les he dicho que tomará de lo mío para revelárselo a ustedes. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Vamos a escuchar una explicación en inglés y luego otra en español. Muy buenos días. Buenos días. Hoy voy a meditar con ustedes sobre la Santa Trinidad. So today we're going to talk about the Holy Trinity. Just as Father Carlos had told us, the Holy Trinity is a theological teaching where it teaches us that God is three persons. So God the Father, God Jesus, and God the Holy Spirit. But I feel like what I've noticed is many of the times we only focus on Jesus. And don't get me wrong, that's not a bad thing. It's great that we go pray to Jesus, that we love Jesus, that we always run to Him. That is really good, and we should continue doing that. But what I want to bring to your guys' attention is we tend to forget about God the Father and God the Holy Spirit.
Like we really don't pray to them, or we really don't have any relationship with them or interact with them. So that's my invitation to you guys today. Let us ask Jesus to help us to create a relationship with God the Father, and to also ask for the Holy Spirit to descend upon us, as both of them will help us a lot in our spiritual life. But also, remember, Jesus taught us the Our Father. He wanted us to go to the Father, to God the Father. So, let's try to make an effort to go to God the Father and also go to God the Holy Spirit. God bless you guys. Gracias. Bien. Cuando nace la iglesia, hace 2000 años, ¿en qué momento especial nació la iglesia? ¿Me pueden ustedes decir? Está en la Biblia. Pentecostés. En Pentecostés, el Espíritu Santo llega a los apóstoles y por primera vez, los apóstoles salen a predicar, a hablar de Cristo, a hablar de la iglesia, a hablar de la fe. Allí nace la iglesia y por eso a la iglesia se le conoce como apostólica. Entre los títulos que tiene es apostólica. Vamos a meditar sobre eso el día de hoy un poquito. Porque está basada en los apóstoles. ¿Y los apóstoles en quién están basados? En Jesús. Reciben al Espíritu Santo, salen a predicar y la iglesia nace hace 2000 años. Pero por aproximadamente 300 años, la iglesia fue perseguida. Los primeros cristianos fueron asesinados, fueron corridos, fueron perseguidos, fueron matados. Cristianos de todas las edades. Al principio se les conocía simplemente como los cristianos. Por esos 3 siglos, la iglesia de los cristianos. ¿Por qué cristianos? Porque ellos creen en Cristo. Dicen que Él es Dios, el Hijo de Dios, etc. Pero esos primeros cristianos no entendían exactamente cómo estaba eso de Dios Padre, o Jesús, qué es Jesús con el Padre, o el Espíritu Santo. Jesús habla de Él, sí, pero ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Quién es? ¿Dónde entra? ¿Es acaso el Padre con otro nombre? ¿Es Jesús con otro nombre? ¿Qué es? Entonces, en el siglo IV, el emperador Constantino quería unificar, porque ya había muchas creencias diferentes dentro de los cristianos. Había pleitos entre ellos. Había divisiones entre los primeros cristianos, especialmente cuando nace la iglesia oficialmente aceptada, a la que Constantino le llamó: esta es la iglesia universal. La de los cristianos va a ser la iglesia universal. Porque dijo, cualquier otro Dios, cualquier otra religión no será aceptado en mi imperio romano. Entonces, la única iglesia que yo voy a hacer universal es la de los cristianos. ¿Cómo se dice universal en griego? Católica. Allí el nombre de los cristianos cambia a católicos. Es lo mismo. Los mismos cristianos simplemente se les conoce como la iglesia universal. Porque Constantino dijo, solamente acepto el cristianismo en mi imperio. Ninguna otra religión, para que no haya divisiones. Pero dentro de los cristianos había divisiones en cuanto a las creencias. Constantino juntó a los apóstoles y dijo, a los obispos de aquel entonces, les dijo, pónganse de acuerdo. Los obispos, la palabra obispo significa supervisor, supervisor. Es el sacerdote encargado de una región. ¿Cómo le llamaban los romanos por cientos de años a sus provincias? ¿Cómo le llamaban los romanos a cada provincia? Ustedes vean los mapas antiguos de la antigüedad del Imperio Romano. A sus provincias le llamaban diócesis. En latín, original diócesis quiere decir provincia. Y cada provincia tenía un gobernador. Los romanos así gobernaban su imperio. Tenían diócesis, tenían un gobernador. Un episcopo, tenían un obispo.
que no tenía nada que ver con religión eso, no tenía nada que ver con cristianismo. Eran generales, eran militares o eran políticos que el Imperio Romano ponía a un obispo en cada diócesis. O sea, hoy en día en términos modernos, a un gobernador en cada provincia, en cada región, en cada estado, ¿cómo le quieres llamar? Así se dividía. Cuando la Iglesia Católica nace, la Iglesia Cristiana Católica nace, pues simplemente siguió las mismas costumbres. En esas mismas diócesis, ahora vamos a poner una cabeza, un sacerdote, que sea el encargado de la parte religiosa. Ya hay un obispo que se encarga de parte de Roma, de la parte de gobierno civil. Ahora ponemos a un sacerdote, el supervisor de la parte religiosa de la iglesia. Así nace. Entonces Constantino junta a los obispos y les dice, pónganse de acuerdo en cuanto a la doctrina. ¿En qué vamos a creer? Y dijo Constantino, y yo voy a probar lo que ustedes me digan. Saquen un credo. Háganme un credo. Yo lo voy a revisar. Y si está de acuerdo a mi gusto, lo apruebo. Si no, me lo cambian, a como yo les diga. Todos los obispos se juntaron, discutieron por bastante tiempo sobre el credo y sacaron este credo que 2000 años después seguimos creyendo en él. Seguimos repitiéndolo en todas las iglesias católicas. Las iglesias católicas son, en el mundo entero, son 24 oficiales. No es nomás la romana. Hay otras 23 iglesias católicas. La siria, la etíope, la de Constantinopla, la alejandrina, la armenia, son 23, después la lista. Voy a poner otra lista en Google. Hagan Google, busquen la lista de las iglesias católicas que hay en el mundo entero. Y cada una tiene su independencia, cada una tiene su cabeza, su patriarca. Nomás dos iglesias a su patriarca le llaman papa. La iglesia de Roma y la iglesia de Alejandría. A su patriarca, a su obispo principal le llaman papa. Todas las demás le llaman patriarca o le llaman obispo principal, le llaman patriarca. Pero ahí nace la iglesia católica y se tuvieron que juntar los obispos de aquel entonces y ponerse de acuerdo. ¿En qué vamos a creer? Y sacaron este credo. ¿Lo tenemos por allí, por favor? ¿Se acuerdan? En la mayoría de las misas se reza el credo, se recita el credo. Nosotros no lo decimos siempre porque es un poquito repetitivo y la gente no pone atención. Yo me he fijado que la gente no pone atención en el credo. Yo dije, mira, mejor vamos a estudiarlo de vez en cuando para que entendamos lo que estamos diciendo y lo que creemos. Entonces aquí tenemos el credo, se los tengo, gracias, perfecto, se los tengo hasta subrayado. Las cosas en las que creemos desde aquel entonces, desde que el credo salió para la Iglesia Universal Católica Cristiana. Número 1 dice, ¿cómo dice? ¿Creo en qué? En un solo Dios. No dice 2 dioses, 3 dioses, ni más. En un solo Dios. Padre, ¿qué? Todopoderoso. También creemos que es Padre, porque eso nos lo enseñó Jesús. Creemos que Dios es Dios, Dios Padre, y es Padre nuestro, de Jesús y Padre nuestro. Segundo, ¿creador de qué? Del cielo y de la tierra. Él es el creador de todo lo que existe, del cielo, de la tierra, de lo visible y de lo invisible. Tercero, ¿creo en un qué? En un solo Señor Jesucristo. No hay 2 Jesucristos, no hay 3 ni 4, nomás uno, solo Señor Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? ¿Qué dice enseguida? Hijo único de Dios. Se le define como el Hijo de Dios. Jesús le llamaba Padre a Dios Padre. Y nos enseña a llamarle Padre también. Pero Él es el Hijo único de Dios. El Hijo, digamos así, auténtico. Nosotros se dice somos como hijos adoptivos. Porque también somos hijos de Dios cuando lo hemos aceptado. Pero Él es el Hijo máximo. Hijo único de Dios. ¿Qué más? Nacido del Padre antes de todos los siglos. O sea, antes del tiempo. ¿Qué significa nacido del Padre antes del tiempo? Significa en la eternidad, no en el tiempo, en la eternidad. O sea, siempre, igual que el Padre, ha existido. Esa es la cualidad principal de Dios. Dios no empezó a existir como nosotros. Dios siempre ha existido y siempre existirá. Por eso Él puede crear el universo, por eso Él puede crear el tiempo, por eso Él puede crear el espacio, porque Él está por encima de todo eso. Él es eterno. La gente que no entiende esto, dicen, ok, ¿dónde está Dios dentro del espacio?
¿En las nubes? ¿O en la luna? ¿O en Marte? ¿O en una montaña? Tú estás queriendo ver a Dios como una criatura. Dios no es una criatura. Él es el creador de todo lo que tú estás mencionando. Estás mencionando el Marte, la montaña, la luna, el universo. Eso es la criatura que Dios creó. Él está por encima de todo eso. Cuando Moisés le pregunta a Dios, Señor, ¿cómo te llamas? ¿Quién eres? Es otra manera de preguntar, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde vives? ¿Cuál es tu casa? ¿En qué barrio estás? ¿En qué montaña vives? Moisés quería ver a Dios como una criatura. Sí, grandota, la más importante de todas, ok, muy bien, pero una criatura. No. Por eso la contestación de Dios para Moisés es, a mí no me pongas nombre, Moisés. Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Yahvé significa soy el que soy por encima de todo lo que tú te puedas imaginar. Porque yo soy eterno y estoy fuera del tiempo, del espacio y demás. Desde entonces se define eso. Dios es nacido del Padre, Jesús también junto con el Padre, nacido antes de todos los hijos. De todos los hijos. Dice, Dios de Dios, luz de luz. O sea, no hay otro Dios afuera de Él. Dios de Dios significa el único Dios. Luz de luz. No hay otra luz afuera de Él. Luz divina. Él es la luz. Eso significa Dios verdadero de Dios verdadero. Vuelve a enfatizar. Es el único Dios verdadero. No hay otro. La gente cree en diositos. En aquel entonces, los griegos y los judíos tenían sus dioses. Los dioses del Olimpo. Los dioses como Zeus, Marte, Apolo. Ellos imaginaban a sus dioses. Y cada dios tenía su cualidad y sus defectos. Porque lo veían como criaturas. Eso sí, con mucho poder. Criaturas con mucho poder. Vivían en lugares especiales, en las montañas y lo demás. Así se lo imaginaban. Pero al fin y al cabo, criaturas. El credo dice, Dios no es uno de esos dioses. Dios es Dios verdadero de Dios verdadero. Engendrado, está hablando de Cristo, Aquí está hablando de Jesús. Ya habló del Padre, ahora está hablando de Jesús. Engendrado, no creado. Fíjate bien, hay una diferencia. Engendrado nace del Padre, pero no es creado porque siempre ha existido en la eternidad. Es como una extensión del Padre. Es otra persona, pero extensión del Padre. No creado, de la misma naturaleza que el Padre. O sea, es divino. Es Dios. Está hablando de Jesús. La gente en esos tiempos, entre los cristianos, peleaban que si Jesús era Dios o simplemente era un profeta. Unos decían que era un profeta muy importante, el más importante de todos, pero no era Dios. Otros decían, bueno, mira, es Dios, pero no es hombre. Por eso va a definir eso aquí. El credo va a decir, Jesús es Dios y se hizo hombre también. Se encarnó de una mujer. Se encarnó de la Virgen María. El credo va a definir todo eso, que había discusiones en aquel entonces, el credo lo aclara. Vamos para allá. De la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho. Dice San Juan 1:1, en el principio existía el Verbo, está hablando de Jesús, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. San Juan lo define desde el Evangelio. Jesús es Dios. ¿Ok? Por quien todo fue hecho. Nada de lo que existe fue hecho sin Jesús. La Santísima Trinidad participa en la creación del universo. Lo hace. Por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Aquí viene la encarnación. Jesús siendo Dios, lo dice San Pablo, Filipenses y otras cartas, se hizo hombre. Bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo, eso lo define Mateo, lo explica también Lucas, por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen. Una mujer virgen se encarna en ella.
y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. ¿Están reconociendo todo? Sí. También lo mataron. Fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. La gente sabía de la historia de ellos quién era Poncio Pilato. Ah, sí, aquel regente del área de Jerusalén hace 3 siglos. Sí, sabemos de Poncio Pilato. Ok. En tiempos de Poncio Pilato fue crucificado. Padeció y fue sepultado. Es otra creencia. Y luego dice, y resucitó al 3er día, según lo habían anunciado las Escrituras. Resucita al 3er día, según las Escrituras. Y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Esta frase es un poquito interesante. Tenemos que entender el contexto. No es que haya sillas en el cielo y está una silla el Padre y otra el Hijo. No. En la antigüedad, los emperadores, los reyes, tenían sillas. Los reyes tenían su trono. Todavía hoy en día los reyes de Inglaterra, de España, tienen un trono. Tenían su trono y había una persona que se sentaba a su derecha. ¿Quién era esa persona que ellos sentaban a su derecha? La persona más importante del reino después de ellos. Aquel que tomaba decisiones por ellos. Aquel que tenía todos los permisos y todas las autoridades y autorizaciones de parte del rey para hacer y deshacer, para tejer y destejer, para atar y desatar. De ahí viene esa frase que Jesús repite. Tenía el poder de atar y desatar, o sea, de tomar todo tipo de decisiones. Cuando habla de Jesús, está sentado a la derecha del Padre, quiere decir, es el segundo del Rey Celestial, del Padre, y está con Él. No hay nadie arriba de Jesús. No hay nadie. Son Él y el Padre están a la misma altura. A eso se refiere. Muy bien, ¿dónde me quedé? Está a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Está hablando de otra venida de Jesús, como está prometido en los evangelios, para juzgar a vivos y muertos, y entonces su reino no tendrá fin. Luego, ya hablamos de Jesús. El que ya habló de Dios Padre, ya habló de Jesús. Ahora va a hablar de quién? Del Espíritu Santo. Y tenemos ahí, lo puse yo en el punto 19. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Nos da vida espiritual y también vida física, porque Dios le da vida al mundo entero. Todo ser vivo, persona, animal o planta, tenemos vida porque Dios nos participa de su vida. Cuando Dios te quita esa vida, es cuando la persona se muere. Cuando una persona, una planta, un animal se muere, esa vida es recogida. Es la expresión de Dios, la vida. ¿Ok? Entonces, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. ¿Le subes por favor a la pantalla para que me estorbe el plantero? Muchas flores, pero no me deja ver nada. Señor de vida, que procede del Padre y del Hijo. O sea, no hay separación entre el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo. Procede de ellos, está unido a ellos. Aquí viene toda una explicación teológica que es muy larga y no voy a meter en ella ahora. ¿Qué significa procede del Padre y del Hijo? Ahorita lo voy a resumir en algo muy simple. Tiene la misma dignidad, grandeza, honor que el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo. La misma dignidad. Pero cada uno de ellos tiene, voy a usar palabras humanas, tiene un trabajo especial con nosotros, con la creación. El Padre es el creador. El Hijo es el santificador, el Salvador. Murió para salvarnos. Y el Espíritu Santo es el santificador. El que nos santifica, nos mueve para hacer las cosas buenas. Ustedes vinieron ahora a misa porque lo movió el Espíritu Santo. De alguna manera, a través de otra persona o directamente a tu corazón, el Espíritu Santo te invitó a venir a misa hoy. Eso no lo hizo el Padre, eso no lo hizo el Hijo. Eso lo hizo el Espíritu Santo. Y tú dijiste sí, y por eso estás aquí hoy. Te movió el Espíritu Santo. Cada vez que tú vas a hacer algo malo,
Y hay una vocecita en tu interior que te dice, no hagas eso. ¿No es algo bueno? ¿Quién crees que es esa voz? El Espíritu Santo. Cada vez que tú no tienes ganas de hacer una obra buena, no tienes ganas de hacer una obra de caridad, no tienes ganas de hacer una oración, de platicar con Dios, no tienes ganas de venir a misa, ¿quién te dice, hazlo? Es algo bueno. Haz esa obra de caridad. Ve a misa. Haz esa oración. ¿Quién te dice? El Espíritu Santo. Él es el santificador. Nos está empujando para hacer las obras buenas de Dios en nuestra vida. Se diga cómo cada uno tiene una función especial en nuestras vidas. Y están íntimamente unidos, es Dios. Entre paréntesis, alguna gente me pregunta, oiga padre, cuando yo digo nomás la palabra Dios, ¿a quién de los tres le estoy hablando? A los tres. Porque ellos nunca están desunidos. En todos lados siempre están juntos. Si tú dices la palabra Dios, te estás refiriendo a los tres. Si dices Padre al Padre, si dices Hijo al Hijo, si dices Espíritu Santo al Espíritu Santo. Pero cuando dices Dios, a los tres. ¿Cuál sigue? ¿Número qué? A ver, ¿le subes por favor? Que procede el Padre y el Hijo, sigue el 21. Que con el Padre y el Hijo recibe ¿qué? Una misma adoración. Una misma, a ver, díganlo en voz alta. Una misma La misma adoración y gloria. Tiene la misma dignidad, la misma grandeza, la misma divinidad que el Padre y el Hijo. Ese es el Espíritu Santo. ¿Y qué hizo además el punto 22? ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Habló por medio de los profetas y sigue hablando. Ahí lo menciona en tiempo pasado porque se refería a los profetas bíblicos. Pero los profetas no se han acabado y el Espíritu Santo no se ha acabado. El Espíritu Santo no se quedó mudo. Sigue hablando a través de profetas modernos. Hombres y mujeres que nos hablan de Dios hasta que se acabe el mundo. Habrá profetas. Algunos los puedes distinguir y otros no. Porque tienes que saber cómo distinguirlos. Tienes que saber cómo alguien que te habla te está hablando de parte de Dios. Y en el oficio de profecía, que es hablar de parte de Dios, eso es profecía, todos ustedes pueden y deben ser profetas. Desde el bautismo se dice, tú eres nombrado profeta, sacerdote y rey. Sacerdote ofrece ofrendas, sacrificios, rey reina con Cristo. Pero profeta habla de parte de Dios. Todos nosotros tenemos que ser profetas. Cada vez que tú hablas de parte de Dios para invitar a alguien, para convertir a alguien, para sembrar la semilla de Dios en alguien, estás siendo profeta. Todos tenemos que ser. ¿Ok? Que habló por medio de los profetas. ¿Qué punto fue? Sigue el 23. Luego habla de otra cosa. ¿Creo en qué? Creo en la iglesia, que es una, santa, católica. ¿Qué significa católica? Universal. Universal. Ese término lo puso Constantino. Me le ponen allí la palabra católica. Porque es mi iglesia, que nadie más puede haber de otra iglesia más que la iglesia universal que yo tengo. Que eran los cristianos, la iglesia cristiana. Católica, ¿y qué más? Y apostólica. Ya les expliqué qué es apostólica. ¿Qué significa apostólica? Que viene de los apóstoles. Nace con los apóstoles. Seguimos las enseñanzas de ellos. Apostólica. Luego dice, confieso que hay que un solo bautismo. ¿Para qué? El perdón de los pecados. ¿Sabían ustedes que el bautismo perdona los pecados? Cuando una persona se bautiza, sobre todo si es un adulto, un joven o un adulto, recibe el completo y total perdón de sus pecados. Igual que la confesión. En la confesión, cuando recibes el sacramento, quedas perdonado de tus pecados de allí para atrás. No de los futuros, pero de aquí para atrás, tus pecados son perdonados. ¿Qué? Bautismo para el perdón de los pecados. Espero que había gente que no creía en la resurrección de los muertos. Había gente que no creía que había otro mundo. Hoy en día hay mucha gente que no cree que hay otro mundo. Los ateos creen que cuando ellos se mueran se acabó todo. Qué mundo tan feo, tan triste, tan deprimente el de ellos. Esforzarte por tantas cosas para que un día se acabe todo.
Dijo aquel escritor del siglo XIX, si el mundo, si no hubiera vida eterna, esta vida sería una broma cruel. ¿Te fijas todo lo que te esfuerzas tú para salir adelante, para educarte, para mantenerte sano, para juntar dinero, para comprar una casa, para tener una familia? Todo lo que te esfuerzas para que de repente un día, ¡pum!, se acabó, ya no hay nada. Desapareciste, no hay nada más. ¿Qué tontería es esa? ¿Y qué Dios cruel hubiera hecho a sus hijos así para que desaparezcan? Ningún padre quiere que sus hijos mueran. Ningún padre, ninguna madre quiere que sus hijos desaparezcan. Quiere que aunque físicamente mueran, sigan viviendo de una manera mejor, más gloriosa, mucho más grande. Entonces, por eso ellos aclaran, espero la resurrección de los muertos, ¿y qué más? Continuación de eso, y la vida del mundo futuro. Amén. Así quería yo explicarles con más detalle el credo. De cuando en cuando, por lo menos una vez al año, vamos a repetir esto. Más que estar repitiendo el rezo del credo en cada misa, que la gente ni atención pone eso, mucha gente ha repetido esto 1000 veces y no saben lo que están diciendo. Hasta que no lo entendemos, lo explicamos y lo estudiamos. Prefiero yo estudiarlo de vez en cuando que repetirlo como pericos cada semana y que no se lo memorice nadie o que no sepan lo que están diciendo. Pero vamos a seguir haciendo esto. Dentro de algunos meses más, volvemos a recordarlo, dentro de un año, cuando sea, lo volvemos a recordar. La Santísima Trinidad, que es la fiesta de hoy, está mencionada allí, está mencionado la iglesia, está mencionado el bautismo, está mencionada la vida eterna, en las cosas en las que creemos todas las iglesias católicas. Y quiero que sepan que hay algunas o varias iglesias protestantes que también se rigen por este credo. También lo creen, también lo predican. Estas mismas enseñanzas que la Iglesia Católica del tiempo de Constantino sacó, muchas iglesias protestantes, ellos también creen eso. Tal cual. Tú les preguntas a algunos, te van a decir, claro, los que están educados, porque muchos no están educados, te van a decir, también creemos en eso. Es el credo niceno. La palabra correcta es niceno-constantinopolitano, pero porque en el concilio que siguió terminaron de escribirlo, le cambiaron una palabrita y todo, pero para abreviar, para acabar rápido, es el credo niceno, es la base de nuestras creencias, de nuestra fe.